viral información, sino nosotros poder ubicarnos nosotros mismos dentro de esta historia del Señor. Yo le llamo, nosotros tenemos que, la Biblia nos enseña que el creyente tiene que tener la mente de Cristo, ¿no? Y la Biblia nos enseña a través del Nuevo Testamento que nuestro Dios es un Dios, Viejo y Nuevo Testamento, nuestro Dios es un Dios redentor. Y para nosotros poder alinearnos con el corazón del Señor, que es su misión, nosotros tenemos que entender la perspectiva de redención y entender nuestra participación en esa mentalidad redentora del Señor. Quizás antes de entrar de lleno, me acordé así mientras veía el video. Hace muchos años atrás, bastantes años atrás, yo estaba en mi último año de universidad en Puerto Rico, estudié ingeniería eléctrica, estaba en mi último año de ingeniería, estaba un poquito, siempre fui líder, me convertí ahí, levantamos un grupo creyente en la universidad, creo que Mauricio estuvo trabajando por lo que ahí, quizás cerca de Campos Crusade. Nos ayudamos mucho en esos años 70 al principio en trabajar en las universidades. El último año me hice de una novia porque sabía que iba a salir de la universidad y era más difícil encontrarla. Así que gracias al Señor encontré a mi novia en el último año de universidad. Y ella y yo, una mujer de Dios espectacular, nos seguíamos diciendo, ¿y ahora qué? Cuando salga de la universidad. Y me acuerdo que en el último año hubo una visita que fue a Puerto Rico, el hermano Andrés. El hermano Andrés escribió un libro que se llama El Contrabandista de Dios. Para aquellos que llevan unos cuantos años en este planeta, quizá lo conocían, lo leían. Ya no es un libro que se vende mucho. La gente no lee muchas historias de retos a misioneros, pero es una historia de reto misionero de la vida de él traficando Biblia a través de la cortina de hierro. Algunos hermanos en Puerto Rico pudieron ubicarlo y él nos dio el privilegio de visitarnos. Y después que él terminó y habló del reto, hizo el llamado macedónico y mi novia y yo para aquel tiempo, para mi esposa hace 40 años, nos la presenté muy linda, se llama Yolanda, doctora y dirige una de las escuelas de medicina aquí en Puerto Rico y es misionera de corazón y viaja conmigo y trabaja conmigo. Y para aquel tiempo éramos novios y pasamos al frente, nos arrodillamos y el hermano Andrés oró por nosotros. Yo bien lejos de pensar, porque en mi mente, viniendo de una familia bien pobre, a duras penas pude terminar la universidad, nunca me había montado en un avión hasta que terminé la universidad. El hermano oró por nosotros y nos dijo que el Señor buscaba gente que fueran parte de esta historia de reto que él acababa de contar. Y yo lo cogí en serio, lloré, mi novia lloró para aquella época. Yo dije, Señor, acabé la universidad, ella está en la suya, pero heme aquí, envíame a mí. No sé cómo, no sé con qué dinero, pero yo voy. Entonces me acuerdo que el hermano cuando terminó de orar, tiró una profecía, me dice, el varón y varona, yo los llamo y yo quiero que ustedes vayan a todo el mundo, desde oriente, occidente, hasta norte y hasta el sur, a capacitar. Yo dentro de mí medio me reí, porque veía eso bien difícil, pero hace un par de años atrás, iba a dar, yo daba clases en Malasia, en un seminario que nos invitaron. Y en un viaje de eso, yo estaba durmiendo, esos viajes son transatlánticos. Y me acuerdo que el piloto habló por el micrófono y dijo, quise pasarlo por el Polo Norte solamente para que sepan que pasaron por el Polo Norte. Una cosa bien rara, el piloto se desvió. Yo había visitado el Polo Norte. Y me acordé de ese llamado que el Señor me hizo cuando yo tenía 19 años, básicamente allá en la universidad. Y el Señor me dijo que si yo le daba mi disposición y mi tiempo, Dios me iba a llevar a todos los continentes. Había viajado a todo menos al Polo Norte. Y ese día yo lloré en el avión, porque todavía no lo he visitado físicamente, pero por lo menos pasé el avión por encima. Así que para cuestión mía, el Señor cumplió su parte. Me llevó y me ha llevado a poder
compartir, enseñar, servir, trabajar, limpiar, cocinar en todos los países de la tierra. Nuestro Dios es un Dios que su visión es de redención. La Biblia, ¿verdad? Para aquellos más teólogos que me están escuchando, la Biblia, yo no voy a definir la Biblia, voy a dar parte de la definición de lo que es la Biblia. La Biblia es la historia de Dios donde se interseca con el hombre. Acuérdense que Dios es eterno. Dios está desde un principio y Dios no tiene final. La historia de Dios no se sabe cuándo empezó, ni se sabe cuándo va a acabar desde la perspectiva humana. Pero hay un periodo de tiempo donde Dios crea el hombre y la historia del hombre se intersecta con la historia de Dios. Eso es la Biblia. Así que cuando yo leo la Biblia, ¿qué yo leo? Yo voy a leer la historia mía de Fran Tolentino, donde es parte de un plan, porque yo veo que mi llamado no comienza el día que me convertí, comienza en Génesis, capítulo 1. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios redentor. Tengo unos textos que quiero que los repasemos un momentito para que todas estas ideas que tengamos, ¿verdad?, tengan una perspectiva de lo que dice la Escritura y yo creo que todos tengamos el terreno común. Primer texto, Juan 3:16, la mayoría lo conocemos, pero quiero que lo vean desde este punto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios creó al hombre en Génesis 1, lo vamos a ver más adelante. Dios que tiene presciencia, que conocía todas las cosas, sabía que el hombre iba a caer, sabía que tenía que haber un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto incluía el sacrificio de su Hijo. Eso Dios lo sabe y lo sabía desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasa? Desde mi perspectiva, entonces vemos que todo el plan, desde el Génesis, ya Dios tenía en mente el sacrificio. Los que todavía son aún más teólogos saben que uno ve la presencia desde el momento de la lucha de la serpiente en el huerto, la visión profética de que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente, que en un momento dado trató de destruir el plan del Señor. O sea, que el plan de redención de Dios, aunque lo vemos en toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis, aquí en Juan 3:16 se lo explica en blanco y negro. Dios tenía un plan y el plan es amar al mundo. Si yo me voy en un momento a intersecar o a encontrarme con el plan de Dios en la Biblia, yo no puedo ir sintonizado de otra manera. Si Dios amó al mundo, ¿dónde está y hasta dónde está mi dedicación a amar el mundo? Vamos a ver más adelante también que cuando Dios da la gran comisión, nos llama no solamente a trabajar en nuestra propia Jerusalén, sino que la misma visión redentora de Dios para el mundo, nosotros tenemos que tenerla. Yo le decía, compartía los otros días con unos hermanos dentro de los muchos proyectos que uno haya podido trabajar en misiones. Son 40 años trabajando en todo esto y Dios me ha permitido ir a sitios bien bonitos. Uno de los proyectos más lindos que he podido trabajar fue cuando unos amigos me invitaron a apoyarlos en levantar una obra en Bolonia, en Italia. Ellos se decidieron a trabajar con las niñas de la calle y yo nunca había visto eso. Ellos me invitaron, pensaban que yo era experto, hermano, para que nos dé unos seminarios. Y yo a todos les digo que sí, asumiendo que la gente cree que sé, pero aprendo más en el camino que lo que sabía. Y me tiré para Bolonia a dar unos talleres de capacitación de cómo trabajar con las niñas de la calle, porque en Puerto Rico por muchos años mi esposo y yo nos hemos trabajado y nuestro ministerio comenzó a trabajarlo con los homeless y la gente que está en la calle, y pues mucha gente sabía que yo trabajaba con ese tipo de población, especialmente con mujeres de la calle. Que por cierto me dejó con un total de 9 hijos, no lo dije al principio, tengo 9 hijos, 3 naturales, y los otros 6 hijos fue como resultado de nuestro trabajo con las chicas de la calle que nos entregaban los bebés. Dimos mucho en adopción, pero me tuve que quedar con 6, así que al final de mi carrera tuve que criar 9 muchachos. Pero dentro de todo esto, esa misma experiencia Dios lo usó para que fuéramos a Bolonia a enseñar. Me sorprendí, nunca había visto algo así, donde en cada
en cada calle, después de las 10 de la noche, en el Parque Central de Bolonia, están representados casi todos los países latinoamericanos. Si en esta audiencia hay guatemaltecos, allí había más de 70 en una sola calle de niñas entre 8 y 13 años prostituyéndose, y la mafia italiana las controlaba. Me acuerdo de las colombianas, me acuerdo de las venezolanas, las dominicanas, mexicanas. Cada calle tenía un nombre y tenía un país. Para mí, eso me marcó de una manera espectacular, pero mira lo que lo vengo, ¿por qué lo traigo con el texto? Yo regresé a mi iglesia, yo con el corazón roto después de haber trabajado un tiempo, y hay unas historias bien lindas que viví, y un día tengamos la oportunidad de contarlas. Pero lo que más me impactó fue que cuando yo llegué a mi iglesia y me senté en una silla allí en mi iglesia en Caguas, Puerto Rico, yo no vi la niñez de mi calle de la misma manera. Yo le dije a mi hermano, yo no es posible que Dios me haya tenido que enseñar en Bolonia que nuestros niños se pierden en la calle al lado de mi iglesia y yo no estoy haciendo nada por ellos. Cuando nosotros tenemos la mente del Señor y amamos al mundo, hermano, esto no es que nos vamos a soñar en misiones en que tenemos que salir. Nuestra carga se convierte en una carga de cada persona que tiene a su alrededor. Por eso el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo incluía a aquella mujer que se le acercó del flujo y el Señor salió virtud de ella. Y la palabra aquí es el mundo, porque el mundo incluye a la gente que tú tienes al lado. Esa es la mentalidad que Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el principio Dios sabía que íbamos a trabajar con un mundo caído. Y como íbamos a trabajar con un mundo caído, la Biblia nos enseña y nos lleva al Calvario. ¿A qué? A entender que Dios tiene un plan de redención. ¿Para quién? Para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros no llevamos el evangelio, hermano, la gente se muere sin Cristo. Interesante en este tiempo de pandemia, que he tenido la oportunidad de compartir con muchos foros y muchas iglesias totalmente desviadas del plan y del propósito de Dios. Yo veo un afán que la crisis mayor es que no han podido reunirse para cantar los coritos o para que los hermanos se vean, o quizás muchas porque las ofrendas han bajado y si la ofrenda baja no pueden pagar los locales. Cuando el propósito de Dios de la iglesia es ser redentora. Todo es redención. Así que este ha sido, por lo menos en mi tiempo como creyente, como líder, como pastor, como oveja, como todo lo que uno es, como esposo, en un tiempo súper buenísimo para nosotros poder llevar esperanza donde no la hay. Y si le testifico a la gente, ¿verdad?, que me conoce, que en nuestra iglesia han pasado tres cosas desde que empezó el COVID. Número uno, las ofrendas han crecido. Número dos, se han convertido gente cibernéticamente y nuestra iglesia creció. Y número tres, hemos alcanzado sitios y países que antes no podíamos. Lo que pasa es que tenemos que mantener enfocado no en lo que nosotros vemos, sino en la mente de nuestro Señor. Él nos dio un plan de redención. Y por alguna razón, y ahí viene el propósito de Storyline, nos quiso hacer copartícipe de ese plan precioso que Dios tiene para nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nada más que entender ahí. Esa es la mente del Señor, esa es la visión de la iglesia, y cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos la mente del Señor, la iglesia toma razón de ser. Yo sé que para muchos, sin entrar en polémicas teológicas, ¿verdad?, hacemos énfasis en que estamos en los tiempos finales. La Biblia dice que estamos en los tiempos finales. Y dentro de la visión de los tiempos finales, muchos teólogos interpretan que el mensaje a las 7 iglesias es crucial en este tiempo, porque el COVID puede ser parte de esa sacudida de Dios para que se definan, hermano, la iglesia verdadera del Señor y aquella que dice, como una de las iglesias, porque tú que dices que estás vestido, que eres grande, que tienes la iglesia más grande, que las ofrendas son grandes, tú estás desnudo y eres un desventurado. ¿Por qué?
porque aunque parezcamos iglesia, la definición de iglesia viene a estar en ser parte de la historia de Dios. Encontré esas dos notas que siempre me han acompañado durante toda mi vida cristiana, y tiene que ver con el plan de Dios en mi vida, viendo y mirando la humanidad, ¿verdad? No están en la Biblia, pero toda la Biblia habla sobre eso. San Agustín dijo, nuestras almas están inquietas hasta que encontramos su descanso en ti. La gente no va a tener paz, aunque haya inyecciones para curarnos, la gente haya paz en Cristo Jesús. Tener la oportunidad de llevar el evangelio, de compartir el evangelio, es lo único que llena el hueco y el pedazo. Teresa de Jesús lo dijo de otra manera y también lo aprendí cuando estaba en la escuela superior, que me leí los poemas de Santa Teresa y toda mi vida me ha acompañado. El corazón del hombre es una copa que solamente la llena la eternidad. Entonces, esto implica que si nosotros no hacemos el trabajo, la gente va a tratar de estar llenando su corazón de cosas constantemente, pero nos toca a la iglesia, hermano, es el propósito, porque leímos los textos anteriores, eso es el corazón del Señor. Por eso les dije que cuando voy a una clase bíblica, le digo a la gente, si la iglesia no cree en eso, tengo una falsa doctrina. Esto no es una cuestión de convencer a nadie de que la iglesia tiene que hacer misiones. Es que si no hacemos misiones, nosotros somos parte de ese grupo que decía el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El hecho de ser iglesia o hacer iglesia no implica que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y tenemos que sacarle mucha paja que hemos puesto sobre la esencia del evangelio, leer lo que dice la escritura, Lucas 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando del Señor, ¿verdad? Quiero que todo el tiempo se acuerden del propósito del seminario. ¿Dónde estoy yo parado en medio de todo esto? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiero pararme ahí un segundito. Es el llamado del Señor, es el llamado de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que pasó un poquito antes de la crucifixión? Antes del Señor irse, él no cogió y llamó a toda su familia. Él sabía lo que le iba a pasar. Dios le había revelado inclusive el sufrimiento. Por eso en Getsemaní lloró como lloró, porque él sabía lo que iba a vivir en la cruz del Calvario. Y aún así, él no se reunió a despedirse de su familia y a darle el pésame para que la gente... No, él lo que hizo fue que reunió a sus apóstoles, a sus discípulos, cenó con ellos, compartió con ellos, se amarró un cinto al cuerpo y con agua le lavó los pies. Y aunque ellos protestaron, él les quería enseñar lo que iba a ser todo lo que él enseñó en 3 años y medio se llevaba hasta ahí. Nuestro llamado a servir al prójimo. Y servir al prójimo estaba en el corazón de Dios desde un principio. Él mandó a su hijo, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Es cierto que hay que prepararse en misiones, pero le voy a añadir esto. En la Biblia lo más importante para hacerle el llamado del Señor es responderle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Segundo, conocer la Biblia. Tercero, servirle a Dios sin condiciones, porque nosotros vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, porque eso es lo que está en la palabra. Dentro de aquella historia que le estaba compartiendo del viaje que di a trabajar con las niñas, tuvimos como 4 años trabajando con ese grupo de niñas. Me acuerdo que ese primer día, los hermanos que estaban, eran como 4 hermanos que acaban de llegar a Italia, 2 de ellos brasileños. Ellos me preguntaron, ¿y qué vamos a hacer, pastor? Y yo había escogido, no escogí latina, quizás me identifiqué porque soy negrita y mis hijas negritas casi todas. Me identifiqué con las africanas y cogimos un grupito de nigerianas y le dije, pues vamos a cantar coritos con ellas. Los coritos en inglés casi todo el mundo lo sabe.
cantamos coritos y cuando acabamos los coritos ellos volvían y me miraban, ¿y ahora qué vamos a hacer, pastor? Yo no hablo nigeriano, ellas estaban allí en la calle en noviembre, hacía un frío espectacular. Los capos que son dueños de ellas no le dejaban poner ropa, estaban en ropa interior en noviembre en el norte de Italia. Usted se puede imaginar el frío. Y yo me acuerdo que lo único que se me ocurrió fue decirle, mira, lo único que nosotros ahora mismo tenemos que ellas no tienen, aparte de que le llevamos un poquito de té y le llevamos chocolate, en nuestros abrigos. ¿Por qué no las calentamos toda la noche? Y hicimos algo que yo nunca había hecho en mi vida, era dentro de mi abrigo poner dos niñas sin ropa prácticamente, una a la izquierda y una a la derecha. Y tuvimos toda la noche calentando a aquellas muchachas. Para hacerle el cuento largo, porque tenemos un seminario, no puedo contar toda esa historia. Sí les quiero atraer que ahora mismo de esas 13 niñas, como 5 decidieron servirle al Señor. Fue un complejo trabajar y comprársela a la mafia. Tuvimos que comprarla. Unos hermanos de Egipto nos dieron el dinero. Pudimos comprársela. Ellas se ubicaron y una de ellas dirige el grupo de adoración de una iglesia en Italia, de aquellas niñas nigerianas que estaban allí. El Señor nos llamó. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía el idioma. Pero yo sé que el Señor me había dado su abrigo porque yo era un hombre quebrantado. Yo venía de una crisis familiar profunda. Dios había sanado mi corazón y posiblemente tú también. De tal manera, hermano, que nosotros vamos a hacer lo que Dios hizo con nosotros. Él vino a sanar los quebrantados de corazón. La iglesia tiene un llamado a sanar los quebrantados de corazón. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. La iglesia tiene un llamado a pregonar libertad a los cautivos. Efesios 2:10 nos habla y nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo tengo una pelea con los cubanos en Cuba, ya me tienen miedo cada vez que voy. Por la situación que han vivido en los últimos 50 años, ¿verdad? Me perdonan los hermanos cubanos que estén ahí, posiblemente ellos no lo viven tanto porque están fuera. El cubano siempre me dice, cuando yo le digo, Dios te llamó a las misiones, y dice, pues déjame ver lo que Dios diga. Y yo me molesto muchísimo, hermano, pero tú no tienes Biblia, tú no dices que ya Dios lo dijo. O sea, Dios te llamó. No, vamos a ver la voluntad, porque dentro, ¿verdad?, de poder sobrevivir en el ambiente que han sobrevivido, tienen este espíritu de en cierta manera, déjame no ni anhelar algo que yo no lo voy a poder tener. Hermano, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos llamó para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? La acabamos de leer en el texto anterior. Dios nos llamó a hacer su voluntad y lo mismo que Él vino a hacer por nosotros, nosotros lo hacemos con la humanidad. Tú sabes lo lindo, que Dios siempre hace de lo que no parece, hace lo que parece. Fíjate que Dios nunca ha escogido gente por los títulos, por la teología, porque cogieron 20 cursos de misionología. La gente que marca la historia en misiones, la mayoría son gente sencilla, humilde, que decidieron dedicarle su vida al Señor. Esto no es complejo. Hay unas cosas que hay que aprender, especialmente en el área de la transculturalización, lingüística y otras cosas. Pero eso no es lo esencial, porque ya Dios preparó la obra. O sea, para ti, hermano, que estás en este seminario, Dios tiene un plan ya preparado dentro de su visión, y su visión no es otra que no es salvar al mundo. Así que la pregunta que siempre está en el aire a través del seminario, ¿y dónde yo estoy conforme al plan del Señor? Es interesante, ¿verdad? Porque en un momento dado en la historia, Dios empieza a llamar gente y personas dentro de su plan. Déjeme traerle esto es una opinión mía, no tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Yo siempre le digo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué Dios me quiere utilizar a mí? ¿Tendré algo yo que otros no tienen? Y es interesante porque cuando vemos el principio bíblico, casi siempre Dios llama lo que el hombre desecha. O sea, porque Dios en su característica de amor nos muestra su amor todos los días. Dios quería hacer una historia de amor. Y yo no sé usted, a mí me gustan las series.
Yo ahora que no veía mucha televisión porque nunca he tenido tiempo, he tenido que aprender a ver hasta series de Netflix, esas cosas. Y me gustan las series. Y una de las cosas que me gustan en las series es que dentro de la trama, ¿verdad? Hay una trama. Tiene que haber un protagonista, pero para que ese protagonista, si es una serie de amor, tiene que haber una contraparte que ama. En una historia de amor tiene que haber el Dios que es amor y el hombre que es amado. Así que Dios, para poder mostrar su amor, nos incluyó a nosotros. Nosotros no hacíamos falta para que Dios fuera quien Dios es. Nosotros no somos. Pero para Dios mostrar su amor, Dios tenía que tener una contraparte. Ahí, hermano, empieza nuestra historia. Ahí empezamos nosotros a ver por qué Dios te llamó a ti. Porque Dios estaba haciendo una historia de amor. Y para una historia de amor se necesita el protagonista y la coprotagonista, o al revés, coprotagonista y el protagonista. Pero realmente, hermano, somos parte de un plan en conjunto. Hay varios ejemplos bíblicos que a mí me encantan. Si los pasa en la próxima página. Y el caso de Isaías, el llamado a Isaías, lo voy a leer rapidito, ¿verdad? Y después usted lo apunta y lo estudia, porque no vamos a tener tiempo a profundizar mucho en el texto. Pero cuando leamos estos casos, piensa en el suyo. ¿Cómo Dios te llamó a ti? ¿Por qué Dios te llamó a ti? Porque Dios quiso que fuera parte de la redención. El llamado Isaías era por amor a Isaías. Pero usted sabe cómo Dios usó al profeta y cómo Dios usó a Isaías, lo mismo que Saulo. Dios quería salvar a Saulo, pero usted sabe la gente que ha sido transformada por la vida de Saulo. Es interesante que en el plan del Señor te incluye a ti. Y cuando Dios estaba bregando conmigo, allá donde yo le conocí al Señor, que fue en un baile, yo no fui a una iglesia, estaba en un baile y saqué a una muchacha a bailar. Y cuando la sacaba a bailar, ella lo que me dijo fue, yo vine a este baile porque Dios me dijo que viniera para hablarte de Cristo. Y ella, durante esa primera parte del baile, lo que sí era que me hablaba del Señor, y ahí yo lloré y allí me convertí, en medio de una orquesta. Pero Dios tenía un plan. Dios demostró mi amor. Vengo de una familia rota, de un padre abusador, de una familia espiritista que no creía en el Señor. Nadie iba a la iglesia. Yo nunca había visto una Biblia, pero Dios me sanó. Me salvó, perdón, en medio de allí. Ahora, cada vez que tengo la oportunidad de tocar una vida, enseñar un líder, compartir con un hermano pastor, me doy cuenta que en ese plan tremendo yo era parte de la historia. Y ahora, pues lo que he tratado de entender dentro del amor es cuál es mi parte, ¿verdad? Y como una buena serie, cada vez se pone más intensa y yo no sé qué va a pasar en el próximo episodio, ¿verdad? Porque yo creía que el episodio mío de la COVID era el más crítico y de momento el próximo episodio se pone mucho más interesante. Así de tremendo es nuestro Señor. En el año, Isaías capítulo 6, no sé si lo tienen ya, versículo del 1 al 8. Yo voy rapidito, pero ustedes pero lo leen. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, hablando de la grandeza del Señor. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Una experiencia espectacular, mostrar la grandeza de Dios, un Dios tan grande y perfecto. Y el uno y al otro daba voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Eso es un momento de conversión. Él lo pone de una manera espectacular. Yo cuando cuento mi historia, lo pongo que en medio de la pena, de la tristeza, había considerado el suicidio en más de una ocasión, cuando ya yo estaba tan frustrado y deprimido, y dice, bueno, es el tiempo mío, se acabó, yo es mejor que me quite la vida. En medio de esa crisis, mis ojos vieron al Rey, con un propósito. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado.
como dice la Escritura, ¿verdad? Y en Primera de Corintios la Biblia habla al respecto, que dice que Dios cogió lo que no es y lo hizo que fuera para avergonzar a los sabios. Especialidad del Señor. Así, hermano, tú y yo seremos lo que seamos, hayamos aprendido lo que aprendimos. Cuando estamos en las manos del Señor, las cosas cambian totalmente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios lo llama, Dios lo toca y le hace una pregunta interesante. Obviamente, yo creo que ya él sabía la respuesta. Dios la hace para que Isaías entendiera que Dios lo salvaba, el Dios supremo, que no tenía que bajar del trono rodeado de ángeles, que los ángeles gritan santo, santo, bajó a tocar sus labios inmundos. Y ahora, después que dejaron esos labios inmundos, él no necesitaba a Isaías, pero es una historia de amor. ¿Cómo Dios iba a hacer una historia de amor si no había una persona amada al otro lado? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Tremendo poder ver la gracia, la misericordia del Señor sobre nosotros y haciendo parte de la historia. Vamos a encontrar muchas. Le pasó a Pedro. Déjame leer rapidito la de Pablo porque es impresionante. Hechos 26. Pero hay otra historia, la historia de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor, antes de leer la de Pablo, cuando el Señor se le acercó a Pedro y le decía, Pedro, ¿me ama? Y volvió a preguntarle otra vez, Pedro, ¿me ama? Y la tercera, y sí, Señor, yo te amo. La tercera, Pedro, ¿me ama? Apacienta mi rebaño, ¿sabes? Esto es una historia de amor. Yo te llamé, te saqué de una red, un hombre grande, le decían, usted sabe, Pedro el grandote, hombre brusco, rudo, pero ahí Dios lo llamaba a poder llevar y capacitar a otros. Y conocemos que fue parte fundamental en la fundación de la iglesia primitiva, el trabajo de Pedro. O sea, el Señor nos sana y nos restaura y encima nos da un trabajo que ya Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Y va a ser el ejemplo tras ejemplo. En el caso de Pablo, capítulo 26, versículo 1 al 23. No los voy a leer todo. Dice, la primera parte de este nada más, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, hablando de él, que es lo que quiero leer, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ahí Pablo empieza a contar su testimonio rapidito. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde un principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa recta de vuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Un poquito más abajo dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Está hablando de su vida, donde estaba, perdido, odiando, persiguiendo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ahí vuelve el Señor a bajar de su gloria, sin que nosotros lo necesitemos, de manifestando su amor con nosotros. Cuando la Biblia describe a Dios, dice que Dios es amor y que Él nos ama y que de la misma manera que nosotros hemos sido amados y perdonados, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Ahí Pablo resume esa manifestación de amor de Dios tan grande en su vida. Pero hermano, tú tienes tu propia historia de amor y tienes que identificarte en ella. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, había una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Pero levántate y póntate sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz. Soy pastor de una iglesia, llevo 35 años en la iglesia que actualmente pastoreo. En los 5 años anteriores, casi desde el año de haberme convertido, pues trabajaba en las universidades y ayudaba a varios proyectos y trabajé en levantamiento de 2 iglesias. Pero en los últimos 35 años, la tendencia a uno, ¿verdad?, a amontonarse, pues he trabajado con una iglesia local. Tengo reuniones de líderes toda la semana. Y yo acostumbro a empezar mis reuniones de líderes de la misma manera. Ayer reuní a la gente de escuela bíblica, a todos los que están trabajando con la educación de los niños, cibernética, porque aquí en Puerto Rico la cosa es tan terrible. Inclusive algunas iglesias habían decidido reunirse y ayer la gobernadora mandó a prohibir todo tipo de reunión de iglesia en Puerto Rico. Nosotros todavía no nos hemos reunido porque evangelizamos toda la semana, nos vemos las caras todos los días, así que no nos hace falta el domingo vernos en el culto, porque todos los días la iglesia sale a evangelizar. Pero yo reúno a la gente de escuela bíblica porque le estamos dando seguimiento a los niños en las casas. Y yo todas las reuniones las hago con los diáconos de la iglesia, con los músicos. La pregunta es, ¿dónde estás trabajando conforme a la gran comisión que Dios nos dio? Le enfatizo a la escuela bíblica de la iglesia a que nuestro llamado es a convertir a los niños a ser elementos de cambio. No entretener los nenes dándoles clasecitas de que David mató a Goliat con una piedra y se cayó, sino qué hay detrás de todas esas historias viejo-testamentarias que nos llevan al Nuevo Testamento, que nos enseñan y nos llevan a la cruz. Y mi participación. Me reuní hace poco con el contable de la iglesia para hablar de finanzas, con el comité de finanzas, no con él. Y la pregunta, ¿dónde estamos nosotros en nuestra conciencia misionera en cuanto a las finanzas? ¿Cuánto se está aportando a misiones? ¿Cuánto se está aportando a evangelismo? Antes de empezar, ¿cómo está el pago del edificio? ¿Alguna deuda de las lámparas nuevas o las sillas nuevas? Mi primera pregunta, porque la razón de ser de los edificios y de las sillas y de los salarios y de los sueldos es hacer la gran comisión. Así que no es que somos una iglesia diferente. A veces el problema es el enfoque que nosotros damos en nuestra iglesia, donde hemos perdido el norte y nos quedamos en una parte. Aquí Pablo está expresando cómo el toque del Señor tenía 2 propósitos: llamarlo y bendecirlo, que es el mismo que vamos a ver ya mismo en la historia de la Biblia. Llamarlo y bendecirlo, y a través de esa bendición, bendecir a las naciones. Y fue llevado a los judíos, y fue llevado a los griegos, y fue llamado a los gentiles. La historia, yo no sé si entre las series que vi, que nunca había visto, vi Chernobyl. ¿Verdad? No uso este foro para recomendar series ni nada. Eso cada uno pues vea lo que entienda espiritualmente que tenga que ver. En mi caso, esa serie a mí me tocó. Primero porque trabajo en Cuba. En Santa Clara, cerca está el cementerio de los niños de Chernobyl. Rusia los enviaba y los enterraban llenos de radiación en Cuba. Y como he tenido la oportunidad de visitar los centros de enterramiento ruso, me identifiqué tanto que quise llegar de ese viaje, último viaje en Cuba, que lo di en febrero. Y venía loco por ver la serie y la vi. Quizá una de las partes más me impresiona de la historia de Chernobyl es que comienza con un suicidio. Y lo interesante es que cuando yo me empecé a ver la serie y veo que comienza con el suicidio del mayor investigador de Chernobyl, me di cuenta que a veces es bueno entender la historia desde el final. Yo entendí que había habido una gran tragedia, que había mentiras, todo. Entonces yo iba viendo la serie y entendiendo el fin, porque ya sabía cuál era el final. Alguien de alto rango que tenía la información se suicidó. Yo creo que conocer la historia de Dios nos obliga a conocer la historia al final. Hermano, si ya tú sabes
dónde vamos a terminar cuando estamos caminando. Fíjate que Pablo habla y todo el tiempo pone la vida del cristiano como una carrera, llegando al blanco, corriendo la carrera hasta el final. Claro, Pablo le hablaba mucho a los atenienses y a los corintios, que ambos tenían los Juegos Olímpicos más grandes que existían en el mundo, pero él traía el que la vida cristiana es un caminar que tiene que estar enfocado en una victoria final. Nosotros, los medios vagos, somos los que vamos a un maratón por correr, pero en la Biblia habla que nosotros no corremos por correr, corremos por el galardón. Y el enfoque a la visión de Dios tiene que ver con que al final de la historia Dios tiene un galardón para aquellos que le aman. Y cada vez que yo me desanimo un poco en mi diario vivir, o las quejas de la edad, o las enfermedades que me han surgido en el camino, o la mosca que me picó en África, que me tuvo un año con leishmaniasis en un hospital, cuando me dan la crisis, estoy en el hospital así mirando el techo, leo Apocalipsis. Y me acuerdo que ya Dios tiene un galardón para mí. La mayoría de las veces, cuando pienso que ya no voy más, el Señor tiene algo mejor después. Apocalipsis capítulo 7, quiero leerlo. Y yo creo que con eso podemos dar un tiempo de preguntas y respuestas en este taller. Pero es el final de la historia que vamos a comenzar en la próxima clase. Pero es el final. Y yo quiero dejarlo con el final para que la historia tenga sentido. Si tú entiendes lo que va a pasar al final, hermano, cualquier otra teología o doctrina que nos desvía a nosotros de que hay un galardón y que yo tengo que alcanzarlo, pero que ese galardón, como Isaías y a Pablo, no es solamente para mí. Ese galardón, yo tengo el privilegio de utilizarlo no solamente en mí, sino ser un elemento para que otros lo obtengan. ¿Cómo creerán si no se les predica el evangelio? Apocalipsis 7, versículos 9 y 10 dice, acuérdense que este es el final de la historia, después no se me desesperen, vamos a tener que empezar el capítulo 1, episodio 2, episodio 3, pero le adelanto el final para que los episodios próximos les sean más interesantes. Dice, después de esto miré, y es aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Son muchas las historias que yo tendré que vivir y tú tendrás que vivir antes que ese día se dé. Pero todas esas historias nos van a llevar y nos van a terminar ahí. Va a ser interesante que ese día final, cuando yo esté recordando que Apocalipsis 7 exista, yo mire a mi alrededor y reconozca rostros de gente que yo, mi organización y mi iglesia aportaron para estar en esa fiesta final. Que esto no se trató de pasarla bien los domingos, se trató de pasarla bien por la eternidad. Enfocarnos en el galardón, como decía Pablo, y no solamente en que vamos a estar corriendo, sino que hay un galardón que no solamente se nos va a otorgar, sino es a 2 o 3 personas más. Y esas 2 o 3 es una multitud que nadie puede contar. Que quizás me va a acordar cuando yo viajé en Alas de Socorro, refiriéndome a Mauricio, y visité una tribu en el Amazonas, y con aquella señora que yo me pude sentar a beber un poquito de mañoco allí para poder entrar a la tribu. Y le pude compartir el evangelio y me la pude encontrar en esa fiesta celestial. Eso es mi motor. Cuando me apago, ese es mi motor. Todavía cuando me encuentro gente, como me pasó en un restaurante en India, que estaba comiendo y oí mi nombre en un sitio que nunca había ido, Tolentino. Y yo decía, ¿quién me está llamando a mí en India? Yo no conozco a nadie aquí. Y al lado me dice, yo me acuerdo, tú me diste un seminario y yo dediqué mi vida al Señor y estoy aquí ahora de misionero. Yo de ese recuerdo todavía lloro cada vez que me acuerdo. Que alguien en India, en un restaurante, en un sitio que no había cristianos, me tocó por detrás para acordarme que Dios lo había llamado por un seminario que yo le di, no me acuerdo de dónde fue, yo creo que fue
en Singapur cuando estábamos con Agaya, algún revolú de eso que yo haya hecho. El asunto fue que me lo encontré en India. Imagínate en el cielo, hermano, cuando yo llegue y mire al lado y vea a aquel niño de escuela bíblica que entendió más allá de una clasecita de escuela bíblica mi llamado a ser testigo de Cristo. Amén. Bendiciones. Vamos a dar unos minutitos, Mauricio, no quiero como quieras abrirlo, llevarlo, a que la gente pueda tener, me extendí un poquito más de la cuenta. Bueno, Darle... no, el tiempo está perfecto, tenemos tiempo suficiente, mi hermano. Excelente la exposición y también conocer de que vamos a la palabra, pero también hay tantos aspectos vividos en el ministerio, en la Claro, vida, claro. que nos animan, ¿verdad? Quizá cuando éramos niños o jóvenes, adolescentes, no pensábamos que íbamos a llegar a los lugares donde el Señor nos ha llevado, a conocer a la gente que conocemos, y Dios si quiere usarle a usted y usarme a mí donde quiera que estemos, Amén. donde quiera Amén. que Él nos lleve, para tener un impacto que va a tener repercusión, no solamente espiritual, pero también que va a tener una repercusión en el alma de la gente, y va a ser una repercusión por la eternidad también de muchos. Entonces vamos a abrir un tiempo. Antes de abrir el tiempo, yo quiero pedirles disculpas porque estamos probando un sistema electrónico para ayudar con todo lo que es la inscripción y eso. Gracias a Dios por los que pudieron, los que están aquí reunidos, y vamos a buscar solución para eso porque varias personas, por lo menos como 15 personas al menos, se quedaron afuera por no tener, porque el sistema no les envió la dirección de Zoom. Entonces vamos a encontrar una manera de hacerlo. Antes lo hacíamos a través de WhatsApp. Entonces vamos a encontrar una manera de hacerlo y también revisar con la compañía que nos preste este servicio porque es importante. Pero hablamos un tiempo. Tenemos un grupo ahora de 25 personas en Zoom. Esto no lo estamos transmitiendo. Solamente las grabaciones la queremos hacer llegar a los que no pudieron participar esta semana para que vean la grabación Amén. y estén listos para el siguiente miércoles. Entonces voy a abrir todos los micrófonos y les voy a pedir que mantengan sus micrófonos cerrados y solamente lo abran si ustedes tienen una pregunta o un comentario para hacer a mi hermano Frank, y él va a estar respondiéndoles con mucho gusto. Entonces voy a activar todos los micrófonos. Usted cierra su micrófono y lo abre solamente si va a hacer alguna pregunta o algún comentario. Hacen alguna seña allí con su mano y toman la palabra. Ok, ya pueden, si hay preguntas, comentarios. Sugerencia, Ajá, sí. desacuerdo, se puede también. Eh, Siempre, ¿verdad? Es bueno ver diferentes puntos de vista en las cosas. Yo aprendí que mi punto de vista de algo, aún cuando hablamos de interpretación bíblica, hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Porque hay gente que lo puede ver de otra forma. También eso se respeta muchísimo. Eso me ayuda a trabajar en equipo, de que no todo el mundo tiene que pensar como yo, sino que nos complementamos. Entonces, lo que uno puede ver de una manera, el otro lo ve de otra, y en vez de verlo diferente, lo convertimos en una herramienta fuerte a favor de nosotros. Eh, Bueno, eh, un mi, comentario, mi hermano, si me permite, Frank, sí, pregunta, comentario. Un comentario primero. Hace unas semanas tenía la oportunidad de compartir con un grupo de pastores venezolanos. Hay un grupo, se reúnen como 200 pastores cada semana, y tuve el privilegio de ser invitado para compartir un tema ese día, y estábamos viendo el tema de cómo funcionaba el rol sacerdotal en el Antiguo Testamento, luego cómo vemos los roles de la iglesia primitiva, y luego cómo vemos algunos roles en el libro de los Efesios, capítulo 4, donde habla de que el Señor constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, dice a fin de capacitar a la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces,
no dejo de pensar cuando estamos en algún tipo de charla, conferencia, seminario, en el área de misiones, de pensar, y si puede usted ampliar un poquito, Claro, ¿verdad? Lo importante de que cada, y usted lo nombró también, de que cada uno de nosotros entendamos que como siervos del Señor, como hijos de Dios, no importa si somos médicos, ingenieros, educadores, amas de casa, cualquier profesión que tengamos, o si somos pastores o misioneros, para cada uno de nosotros hay un llamado como santos para la obra del ministerio. Entonces, no sé si quisiera ampliar un poquito eso y luego después claro. de usted, entonces mi hermana Raquel también va a hacer unos comentarios o preguntas. Claro, es un tema que a mí me encanta porque parte del problema de la iglesia en misiones es que no hemos entendido bien la proyección de muchos ministerios en el Viejo Testamento y lo que eso implica en misiones. La Biblia hace énfasis del ministerio sacerdotal en el Viejo Testamento y vemos, Pablo lo dice, Jesús mismo habló sobre ello, la importancia de nosotros entender lo que Dios quería mostrarnos. Fíjate que es interesante, la Biblia dice que la ley es necesaria, pero a la misma vez es maldición. La ley nos muestra aquellas cosas que el hombre debe hacer, pero no puede. Y al final ni los sacerdotes pudieron hacer el trabajo, porque el pueblo de Israel, especialmente lo dice en Osea, el pueblo falló y nos muestra a poner los ojos en el quién, en el sumo sacerdote, que es Cristo. A nosotros nos hace ministros y sacerdotes, porque vamos a tener la responsabilidad de los sacerdotes, a todos. Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Todos los demás estamos llamados a ministrar y enseñar. Y ahí Pablo entra directamente en la responsabilidad que tenemos en las diferentes áreas de enseñar y capacitar. Se mantiene el mismo propósito y lo vamos a ver cuando demos las próximas clases de la historia, que el mismo propósito, el levantamiento de sacerdotes y reyes, mostraba a la gente el llamado de Israel a hacer luz para las naciones, que no se utilizó. De momento llegamos al Nuevo Testamento y como que se nos olvida que ese era el énfasis del Viejo Testamento. Enseñarnos la manifestación del sumo sacerdote y nuestra responsabilidad como ministros. Quizá por eso dentro de mi trabajo, la gente que sabe que son pastores aquí del grupo, que los pastores no tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo para dar esta clase, ni tengo tiempo para dar viaje, ni tengo tiempo para enseñar, pero yo tengo que hacerlo porque es mi llamado. O sea, yo tengo que sacar el tiempo donde no lo tengo, porque mi llamado es ministrar a otros. Y ahí vemos la definición de ministerio. Algunos somos maestros, yo no me gusta predicar mucho y no me ponga a dirigir un culto porque me voy en pánico, pero me gusta enseñar. Pues entonces enseñamos y hacemos y servimos y de verdad que entendemos que el ministerio nuevo testamentario, Jesús es el sumo sacerdote y todos los demás debajo de él. Yo en mi clase de teología hago una pregunta, no los voy a dañar la mente hasta el próximo miércoles, pero yo le hago una pregunta a los muchachos cuando doy la clase de la iglesia primitiva y le digo que la asignación le pido, búscame quién era el pastor de la iglesia de Efesios, búscame el nombre del pastor de la iglesia de Corintios, búscame el nombre del pastor de cualquiera de las iglesias y yo sé que nunca lo van a encontrar porque nunca los menciona en el Nuevo Testamento. Y es claro que nuestra mente y nuestro ojo tiene que estar en Jesús. Y ahí para abajo todos tenemos funciones. Yo tengo una función que si una hermanita que tiene unos dones que yo no tengo, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Los míos, que puede ser conocer gente y conectar gente, pero otros son los que hacen y dicen. Y ahí vemos lo lindo de la unidad del cuerpo de Cristo. Los hombres nos quedamos en el Viejo Testamento, donde ¿verdad? Hay un sacerdote, algunos le llaman sacerdote, otros le llaman ministro, y de ahí para abajo la feligresía. Eso en el Nuevo Testamento no es así, pero eso es otro tema. Hermana, usted iba a traer. Sí, la hermana Raquel, adelante, hermana. Les bendiga, muy buenos días a todos. Bendiciones, mi hermana, un placer. Un placer. Creo que su exposición estuvo bibliocéntrica, entonces por eso no tengo nada que decir. Bueno, ¿verdad? Usted. Sí, estuvo muy buena. Pregunto, debido a la pobreza de nuestros países a través del mundo, no estoy refiriéndome a Latinoamérica,
me he encontrado en que este asunto de la prostitución, los niños huérfanos y personas que viven en las calles se está notando más frecuente, o no sé si ha sido antes en su experiencia o es lo mismo, pero veo como que ha incrementado por la inmigración a nivel mundial. Sí, Y, o sea, perdón, hermana, la interrumpí, siga la pregunta. y así la inmigración a nivel mundial. Mi pregunta es, ¿piensa usted añadir algo de esto en la presentación, lo cual sería importante para mí? Sí, porque en una de las últimas sesiones vamos a hablar de estrategias y herramientas de misiones y vamos a coger lo que son la problemática mayor. Por eso a veces en este tipo de seminarios tú no te puedes quedar en lo tradicional porque cada 5 años las estrategias cambian. Y si yo sigo enseñando lo que aprendí cuando estaba en Bethany Fellowship hace 30 años atrás, las misiones son tan diferentes para decirle que, ejemplo, yo entro y salgo de Marruecos con facilidad porque soy puertorriqueño y ya la gente marroquí me ve a mí como que en Puerto Rico nos tienen sometido el gobierno de los Estados Unidos, ellos nos cogen pena y en cualquier foro de marroquí yo soy bien recibido. Entonces, Dios hace relevante eso por nuestro rollo político, nos hace relevante a las misiones ahora. El caso de la niñez, hermana, específicamente mi esposa y yo, que nos toca, por eso crié mis hijas, que muchas de ellas a la edad de 3 años ya estaban expuestas a violaciones y de niñas. O sea, la mayoría de mis niñas pasaron eso. Eso es algo que crece increíblemente, eso está bien relacionado a la crisis económica. Y la crisis económica está empeorando y es profético, me da la pena decir que Cristo viene pronto, las cosas van a poner peores porque nuestra redención viene del cielo. Pero yo no voy a cruzar de brazos porque las cosas se ponen peores. Antes yo iba con 2, ahora trato de ir con 6. Es muchos los países. Hace poco trabajé en San Diego, en una iglesia en Tijuana, me pidió que ayudáramos en esto. Cuando llegué allí, lo que yo vi jamás yo lo había visto. Las calles de San Diego, de Tijuana, a las 11 de la noche, llenas de niñas, los papás las dejan, los soldados las buscan, tienen unos que las pasan por el cruce, y la mayoría, y yo vi una prostitución en la base militar de San Diego, me perdona aquí si hay alguno militar, yo después hablamos porque yo lo vi. Nuestro trabajo y la iglesia aprendimos allí, yo les enseñé a que es trabajar con las niñas, las recibimos después que los soldados las sueltan, sucias, porque así las tiran, le dan el dinero al otro, cogen la niña de 8 años, tienen relaciones, la pasan y la sueltan sucia. El ministerio de esta iglesia es limpiarla y lavarla. Y yo estuve con ellos una semana lavando niñas. Es algo que se cae. ¿Cuántas iglesias están haciendo ahí? Yo conocí 2 en todo Tijuana, entre Tijuana y San Diego. Hay una en San Diego, pero nadie más para trabajar. Y eso lo tenemos ahí, vecinitos de nosotros. Ni hablar. En Europa traen a la situación latinoamericana. Mira, la calle más grande, no sé si en el grupo aquí hay colombiana. Ese es el grupo más grande. La situación en Bogotá, en Colombia en general, está mal. Los padres venden los hijos, ya ni se los roban. Yo trabajé con una mujer que todavía es mi amiga en Bogotá, inclusive en mi contacto de trabajo. Ella y las niñas, yo pagué dinero para quitársela a un individuo que la tenía en Suiza. Ahora el líder fue el líder en una iglesia en el Quindío en Bogotá. Quindío, la montaña, ya en los cerros. Pero aquella muchacha, ella y sus hijas fueron vendidas. La situación económica hace que los padres vendan. Entonces, esto es un problema bien grande, ¿no? No es solamente conciencia, educación. ¿Cómo yo minimizo eso? Yo trabajo con estas familias pobres y le traemos la esperanza que es Cristo. Cuando la gente se convierte hasta la pobreza con un sentido diferente. ¿Por qué? Porque tú sabes que nosotros no dependemos de nuestra situación. Pero yo conozco familias, amigas, que yo trabajé 8 años en Bogotá, que vendieron sus hijas y me lo confesaban cuando estábamos en un ratito de consejería. Yo vendí 3 hijos ya y ya tienen el mercado. Esas van para Francia, unas van para Italia y allí. Y a cierta edad o las matan o se mueren o algo pasa o se las lleva un jeque árabe.
se las lleva a vivir con ella. O sea, esto es un problema inmenso. Las estadísticas en el gobierno dicen que estamos en el peor momento. Pero no es para alarmarse, es para preguntar qué yo estoy haciendo al respecto. Es tan fácil como cogerse unas vacaciones misioneras. ¿Sabe qué es unas vacaciones misioneras? Ustedes son muchos de Orlando. Yo le prohíbo a mi iglesia ir a Disney si no va primero un viaje misionero. Si no va un viaje misionero, en mi iglesia prohibido totalmente. Lo declaramos anatema. Porque nosotros tenemos que tener prioridades en el Señor. Darse un viajecito a Europa. Usted va a Italia, va a España, $500 están los pasajes. Llega por $70 en euros, 70 euros, un viajecito, llega a Italia. Se queda un Airbnb y paga 20 pesos la noche. Y usted se va y conoce un ministerio y se va a ayudar con las niñas una semana. Usted fue a Italia, visitó Roma, visitó el Coliseo, pero hermano, qué fácil pudiese ser. Tú sabes que mi esposa y yo, esas son las vacaciones que hacemos. Nos pagamos y nos gastamos un promedio de $900 entre pasajes, estadía, porque ya conocemos hermano y hermano, vamos a cachetearle su casa, yo me quedo allá. Y vamos y trabajamos con las niñas de la calle en Italia y en todos los sitios que hemos podido llegar y ya tenemos contacto. Es fácil ser parte de la historia, que de esto trata el seminario. Pero tenemos que, hermano, salir como vamos a leer, estoy adelantando el seminario. Sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te prometí. La tierra que Dios nos prometió es el mundo. Y el mundo necesita de nosotros. Y como una hermana de mi iglesia me dice, pastor, yo cuido a mi mamá, yo no puedo ir, pero me mete 20 pesos en el bolsillo. Me dice, yo no voy con mis pasos, pero voy con mis pesos. Y esa hermanita me da un dulce, que es como una paleta que tiene chicle adentro, ahí me encanta. Ella me mete el billete 20 con la paleta cada vez que yo salgo un viaje misionero. Y ese hermano es parte de la misión. ¿Ve? O sea, vamos a hablar, no vamos a poder profundizar tanto porque este es un seminario que habla de cosas generales, pero yo sé que esa es la ventaja de los cibernéticos. Conocemos un ministerio, conozco gente que trabaja, hermana, dése un viajecito, contacte, ellos van a pedirle una referencia pastoral y se puede dar un viajecito de unas vacaciones, ayudar niñas, va a San Diego, que eso es más cerca. Hay iglesias allí trabajando con las niñas que los soldados pasan al otro lado para la prostitución. Pero usted va, habla con esos ministerios y se va una noche a trabajar allí. Niñas con una muñequita los recogen porque todavía no se despegan de sus muñecas. Niñas de 8, 9 años. Y así los soldados se las llevan. Eso está ahí al lado. Eso está en todos lados. Pero sí tiene razón que la crisis en Sudamérica ha hecho que la facilidad de conseguir niñas ahora es bien fácil. Porque la gente necesita dinero para vivir. Y si tienen 7 hijos, venden uno. Pastor, y en este momento, para añadir algo a eso, en este momento tenemos, por ejemplo, entre 5 y 6 millones de venezolanos que tuvieron que salir de su país por la situación económica, social, política, y están en diferentes lugares. Hay algunos de ellos que quizá están en una mejor posición porque tienen un trabajo, lograron conectarse, pero hay un buen número que están pasando necesidades. Nosotros, yo soy colombiano de nacimiento, pero viví muchos años en Venezuela, mi esposa es venezolana, mis hijos, y por supuesto conocemos muchísima gente en Venezuela. Y recibimos peticiones casi todos los días de gente que casi conocidos y que casi no nos conocen, pero andan buscando ayuda. Algunos de ellos todavía están en Venezuela, otros están en Ecuador, en Perú, caminando por horas. Y el problema de la prostitución, estaba viendo algunos documentales en las fronteras, especialmente tanto con Colombia, con Ecuador, con Perú. O sea, es algo terrible. Y ustedes, tanto mi hermana Raquel como el pastor Frank, hablaron de niñas, pero que de muchas familias que venden a sus hijos varones menores de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. Yo lo he visto viajando por América Latina, haciendo ministerio. Yo he visto cómo ofrecen a jovencitos de 13, 14 años a los turistas
Entonces creo que ese tema es sumamente relevante, hermana Raquel, es una preocupación no solamente suya, yo sé de todos en esta audiencia, y el Señor pone muchas veces esa carga en nuestro corazón, pero también nos pone estratégicamente oportunidades para que podamos hacer una diferencia y traer la gloria al Señor, ministrando transformación en la vida de las personas, no solamente llevándoles el Evangelio, pero también actuando de tal manera que y entregándose de tal manera que la gente vea, dice la palabra de Dios que creo que es Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviere amor los unos por los otros. Y solamente quedarnos como, ay, pobrecitos estas personas que están pasando eso. Ese es importante ese punto, pero tenemos que pasar al otro lado del puente y decir, ok, Señor, por favor, revélame qué está, no lo que no puedo hacer, sino lo que está en mis manos hacer hoy para hacerlo. Y creo que Dios está haciendo un llamado a cada creyente, hombre y mujer, para ser agentes de transformación en este tiempo, en la comunidad donde estamos y más allá, por supuesto. Me encanta el llamado de Isaías a Pablo, porque lo necesitamos, hermano, en la disposición. Mira, por 4 años, a mí hace 4 años me llamó una iglesia de Miami no. Yo no conozco mucho así de los sitios, usted créamelo. Como que debo mirar más los mapas. Pues yo sé que en la parte de abajo, creo que es Cape Cod, una iglesita bautista preparó un viaje médico para Uganda. Me pidieron que fuera a darle un seminario y yo fui al sur de Florida. Le di el seminario a unos médicos que iban allá y me invitaron a ir con ellos a la misión. Y como me la pagaron, yo imagínate, son como 3,000 pesos. Yo me monté enseguida. Y me fui con ellos hace unos añitos atrás. Y si usted va a mi Instagram, Fran Tolentino, va a ver una foto donde yo estoy. Yo desde ahí he ido a dar clases de prevención de abuso sexual. Es a lo que voy. O sea, puedo hacer muchas cosas. Yo le pedí a los líderes, yo voy con ustedes, pero déjenme darle talleres a los niños, porque ya yo había oído historias. Pero ahí hay una foto en Instagram, que yo tengo un grupo de niños, allá lo que hay, My Father House, es un orfanato que recoge a los niños de día, no pueden estar de noche, en el norte de Uganda, y los reúne. Son niños que Sudán se los llevó de esclavos, los han logrado sacar, pero niños de 4, 5, 6, 7 años. Y estoy dándole la clase, la primera vez que fui, tengo el grupo como de 50 nenes, aparecen las fotos. Y yo después que le di más o menos, le expliqué lo que era el abuso sexual, le pregunté, porque allí hay que ser bien abierto, es diferente acá en Estados Unidos y no hay leyes, quién había sido abusado sexualmente. Y todos levantaron la mano. Yo le digo al traductor, yo creo que ellos no entendieron la pregunta. Él no dejó que yo terminara, me dice, no, ellos entendieron. Nuestros niños todos son abusados todos los días, porque la mamá los venden. La mamá coge los nenes, los hombres que van a trabajar, ok, ahí está mi niño, ten relaciones y me das tanto. Ellas viven de eso. Eso está lleno en Uganda. Usted sabe que si usted va a dar, si usted es una maestra que sabe y le enseña a los niños, usted va allá, planifica. Hay muchos ministerios, yo fui a uno, me encontré como 100 que están trabajando con los niños abusados de Uganda. Y usted va y le da un taller en inglés, se lo traducen al ugandés, porque los traductores lo hacen. Cualquiera de ustedes va a un viajecito a Uganda y da un taller. Yo no doy abasto, yo doy los talleres que puedo, pero muy poca gente me acompaña a un viaje a Uganda porque le tienen miedo. Porque les dije que en uno de esos viajes me picó una mosca y por lo menos de mi iglesia no quiere ir nadie. Porque la mosca me dio leishmaniasis cutánea, que todavía estoy bregando con eso. Pero es más, si dice la Biblia, ¿verdad? Que nuestra entrega al Señor no tiene límite. Él dio su vida por mí, sufrió el tormento del Calvario, que a mí me pica una mosca, eso no es nada. Así que, de verdad, hay muchas cosas que podemos hacer involucrarnos. No oír la historia. Yo le puedo contar una que otra, pero me interesa que usted haga la suya y vea dónde, enfóquese, porque Dios le hizo un llamado desde antes de la fundación del mundo. Busque cómo, hay alternativas. Hay organizaciones como Comina que usted los llama, hermano, yo quiero servir de tal manera, de tal forma. Hay mucho fraude. En Estados Unidos este año 76 billones de dólares se fueron a misiones que no existen.
billones. Yo todavía no sé si Christian Today lo copió bien. Christianity Today. Porque yo lo leía ahí y yo decía, no puede ser 70 billones. O sea, va y fraude. Usted dice, yo voy a mandar dinero y hay una gran posibilidad que el dinero no llegue. Pero hay alternativas, hay forma de saber. Ya uno está tan prejuiciado que uno no se atreve ni a ofrendar. Pasa. Pero yo le tengo que testificar, la gente que sabe el trabajo que uno hace. Mira, hace un mes atrás, yo dije, no estoy haciendo nada en Cuba, no puedo viajar. Estoy con un pasaje pago porque iba en marzo y estoy desesperado por trabajar porque amo a Cuba. Soy cubano ya, estoy pensando cambiar ¿verdad? ¿Cómo se llama? El pasaporte. Amo a Cuba como usted no se imagina. Y estoy desesperado y llamo y le digo a un pastor amigo de allá, de Buenas Nuevas, Fernando, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Me dice, mira, los hermanos tengo a 2 pastores caminando millas diarias porque no hay gasolina, no hay bicicleta, no hay motorina. Y me dijo, si puedes ayudarnos a conseguir motorina. Y en 2 semanas, el total eran $3,400. Es más, en 2 semanas, los hermanos me ofrendaron los $3,400. Ya se le compró un tok-tok a Alexander, un hermano que corre 3 iglesitas casas por allá por la encrucijada en Villa Clara. Y otro que corre millas con la familia que no tenía ni bicicleta. Se le compró una motorina, ¿ves? O sea, yo no podía ir, pero, y la verdad que yo de mi bolsillo lo que puse fueron 300 pesos. Todo el dinero vino de gente y de hermanos. Poli, adelante, hermana. Ok. Poli, adelante. Si abre tu micrófono. Tiene que abrir el micrófono, hermana. Déjame, yo te ayudo desde aquí. Ok. Ahora. Ahora sí. Adelante, Poli. Sí, hablando de bendiga, Cuba. Hermana. Gracias. Hablando de Cuba, amo Cuba mucho también. Y eso no es una pregunta necesariamente, es más como necesito que te repites algo. Hablaste sobre una conversación con pastores en Cuba sobre las misiones y dijiste que había no discusión, pero otro punto de vista ya. ¿Y qué dijiste? ¿Puedes repetir esta parte de su perspectiva de ser misioneros afuera de Cuba? ¿Algo así? ¿Recuerdas esta parte? O sea, acuérdate, ¿verdad? Y con respeto al que opine diferente desde el punto de vista político, que a ellos se les ha enseñado que ellos no pueden salir, que ellos no pueden, que ellos nacieron para morir allí. Ajá, eso está en el DNA de la gente, sí. Aún de las iglesias. Yo le puedo leer todos los textos y ellos me dicen, ay, eso suena lindo, lindo. Sí, Dios llamó a los cristianos a las naciones. Tú vas directamente y te dicen, eso pues depende de la voluntad de Dios. Pero yo le digo a ellos cuando dicen que nadie me conteste, porque me prendo. Que nadie me conteste, que se haga la voluntad de Dios. Porque yo sé que lo dicen porque no creen y no sienten por la triste. Yo lo digo medio irónico, ¿no? Porque quiero decirle, tienen que salir de la mente que Dios usa a quien quiere. Dios llamó a Pablo y llamó a David, que lo que era un pastor de ovejas. Dios puede usar a cualquiera. ¿Qué pasa? Ellos tienen algo que yo no tengo. Ellos entran a todos los países. Sí. Yo tengo varios amigos míos, médicos cubanos, Mauritania, Uganda, Libia, Jordania, han trabajado. Entonces, antes iban obligados, porque aunque le dan dinerito y le dan una mejor casita, pero iban obligados. Y ahora le estamos enseñando en el seminario que esto es parte del llamado. Es más, estamos creando un proyecto para prepararlo y vayan médicos, depende de dónde vayan, ¿verdad? Tienen que hacerlo más calladito, menos calladito. A algunos les prohíben hablar del evangelio, pero tú vas a estar allí 1 año, 6 meses. Entonces ya lo estamos haciendo con intención. De ahí que quisimos crear la escuela de misiones, que es lo que estamos enseñando en Cuba, pero necesitamos la práctica y decidimos hacer la práctica en Colombia por la crisis que se vive. Y en Venezuela las dos tienen crisis, una económica, una es política, pero el cubano sobrevive a eso y más. Por lo tanto, si los preparamos en Bogotá y en Cartagena y los preparamos en Venezuela, esa gente serán excelentes trabajando en países cerrados al evangelio.
ellos compraron la idea, nos dieron el go ahead. Josh, que está dando este seminario en inglés, y yo viajábamos ahora, teníamos los pasajes pagos y nos los canceló el COVID, a empezar a preparar a los hermanos pastores. Pero tengo el conflicto de que muchos de ellos, lo primero que viene, yo no puedo salir, es imposible, no tengo dinero. Eso es lo primero que le viene a ellos. Y algo que hay que trabajarlo, ¿verdad? Enseñando la escritura, lo que enseña, la provisión viene de Dios, Dios es el que abre puertas. Hay que haber vivido sin nada para entender que Dios es rico. Pero es bueno haber sido pobre, porque tú sabes que el dinero viene del Señor. Amén. Bueno, permítanme hacer un comentario sobre el tema que están tratando, que también me apasiona mucho, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo en Cuba. También luego, después de ese comentario, la hermana Evelyn tiene también una pregunta o comentario para hacer. Pero antes de pasar a mi hermana Evelyn, recuerdo hace quizás unos 9 años, cuando el Señor me dio la oportunidad de reunirme en un hotel, el restaurante de un hotel en San José, Costa Rica, con un director de una organización, una denominación cubana. Y él básicamente lo que hizo mientras almorzábamos fue invitarnos a servir en el ministerio y visitar para capacitar pastores y líderes en Cuba. Y algo interesante que el primer día, digamos que iba a haber una capacitación la noche anterior, yo le pregunté a él, hermano, ¿qué piensan ustedes acerca de las misiones? Entonces me contó todo lo que hacían ahí en Cuba, todo lo que estaban abriendo casas cultos. Yo le dije, bueno, pero estoy refiriéndome más a las misiones globales, o sea, por supuesto en Jerusalén, pero también en Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y me dijo, mira, Mauricio, ¿tú sabes cuál es la situación nuestra? Nosotros ni siquiera pensamos en eso. Y yo le dije, mi hermano, ¿tú me permitirías mañana durante el devocional, antes de comenzar la capacitación, hablar un poquito de misiones globales? Me dijo, sí, puedes hacerlo. Yo le dije, pero ¿sabes cuál es el riesgo de eso? Sí, no te preocupes, el Señor te está impulsando a hablar de eso, háblalo y que el Señor haga lo que el Señor quiera hacer. Fue muy especial porque fue muy poquito tiempo esa conversación inicial, pero ese día pasó la capacitación. El siguiente día, algunas hermanas se le acercaron a mi esposa, que también está aquí en la audiencia, Rosalía, y le dijeron, hermana, su esposo habló algo ayer en la mañana, y una de ellas le dijo, mi esposo y yo no pudimos dormir toda la noche, porque el Señor nosotros estábamos preguntándonos, Señor, pero esto es lo que tú nos has estado hablando por tanto tiempo y nosotros no entendíamos ese mensaje. Nosotros como cubanos tenemos la oportunidad a través de nuestro pasaporte a ir a muchos países donde ninguna otra gente de otros países pueden ir y nosotros vamos sin ni siquiera visa. Para hacer la historia larga, corta, han pasado unos 9, 10 años desde esa conversación y esta organización no solamente tuvimos la bendición de estar como por 8 años yendo, 7 años yendo cada año 2, 3, 4 veces a la isla. Mi esposa fue de esquina a esquina en la isla, ¿verdad? Capacitando pastores y líderes y otros miembros de nuestro equipo. Pero hoy por hoy, ellos han capacitado a varios nacionales para ser misioneros. Y la última vez que hablé con ellos hace ya varios meses, tenían 5 países del mundo. Uno de ellos era la República Democrática del Congo, donde ya tenían los contactos para enviar misioneros a ese lugar. Así que cuando el Señor nos llama a hacer algo, Él va a abrir las puertas, va a proveer la gente, los recursos, todo lo que sea necesario para que podamos obedecer. Hay 2 preguntas todavía y creo que con esas 2 preguntas podemos cerrar porque yo sé que ya nos acercamos a las 2 horas. Faltan unos 11 minutos antes de las 2 horas. Entonces, primero hermana Evelyn y luego Jorge. Entonces, Evelyn, adelante hermana. Puedes abrir tu micrófono. Adelante. Hola, mucho gusto. Evelyn Támara, me alegra compartir con ustedes en este espacio. Dios le bendiga, mi hermana. Actualmente vivo en la ciudad de Cartagena, soy cincelejana, colombiana, pero os doy gracias a Dios por este espacio porque han venido en estos tiempos, sobre todo donde me encuentro una dificultad de salud ya progresiva de hace algunos meses
Y le he dicho al Señor, porque siempre que llego a Cartagena, es como si sucediera algo y entonces de ello adquiero alguna ganancia y he logrado retornar hasta mi ciudad. En este tiempo, en este proceso, yo me he permitido trabajar con una organización, pero lo curioso de ella es que a pesar de que en Colombia no tenemos restricción en cuanto a profesar una religión, una fe, en las organizaciones o en ciertos lugares implícitamente se dice no lo hagas. Entonces, en esta organización, por ejemplo, el saludar, decir buenos días, Dios te bendiga, para todos, es como una alerta, una alarma. Ella es cristiana y en cualquier momento puede incluirlo o involucrarlo en su rol. Yo soy educadora y trabajo con niños, niñas y adolescentes en condición migrante, desescolarizados. Y el traer a esta temporada de mi vida esa experiencia ha sido una vez más la manifestación o la respuesta de Dios al traerme a este lugar a una ganancia más espiritual que física. Entonces, agradezco este espacio y comparto esta experiencia como una ganancia para mí a pesar de la dificultad física y entender el llamado por el cual hemos sido creados. Sinceramente es algo que lleva su tiempo en cuanto alineamos nuestros tiempos a la voluntad de Dios. Entonces me enriquece mucho toda esta experiencia que el hermano nos ha estado compartiendo y deseo Amén, amén. Gracias, hermano. crecer en ello. Y me gustaría saber en Cartagena información respecto de dónde se están formando acá en Cartagena. Amén, amén. Lo que podemos hacer es que después, a través de Comina, nos podemos mantener en comunicación directa con Mauricio. ¿Quieren algún detalle de alguno de los proyectos y gente? Ejemplo, la iglesia que vamos a levantar en Bogotá es con ayuda de la iglesia de Cartagena, pero la idea es que los cubanos sean los que vengan a trabajar para que se capaciten. Así que son iniciativas diferentes, medias raras a veces, pero Dios hace cosas raras siempre para... De todo aprendemos. De todo aprendemos. Sí, podemos Amén. mantener el contacto y podemos contactarla también aún con gente que está en nuestra audiencia, como Tatiana, que también es cincelejana, que vive en Costa Rica como misionera, que es parte de nuestro equipo. Así que, y también a través del correo vamos a poder contactar luego y ver algunas opciones de conexión y eso. Pero qué bueno, hermana, que has atendido el llamado del Señor y eso que estás haciendo. Yo estaba en Barranquilla hace varios años en uno de mis viajes a Colombia, en Barranquilla, cerca donde está un complejo que inició como un centro de ayuda que inició Shakira, cerca de ese lugar, y el centro es muy bonito, pero cerca de ese lugar hay un colegio cristiano que comenzó debajo de un árbol y ahora es un edificio como de 4 pisos, muy sencillo, pero lo que hacen es trabajar con ese tipo de personas que tú estás mencionando, hermana, que son niños desescolarizados, que ahora están escolarizados porque existen estas iniciativas de la iglesia del Señor. Y algo tremendo, algunos de esos chicos, yo recuerdo de uno de ellos que incluso ha llegado a ganar premios nacionales en Colombia, en el área creo que de tenis, y no recuerdo si recuerdo bien. Así que eso es excelente. Mi hermano Jorge, adelante. Voy a abrir su micrófono y desde Bolivia. Saludos cordiales desde Bolivia, queridos Dios hermanos. Bendiga, mi hermano. Mauricio y a nuestro hermano. Ha sido de mucha fortaleza el tiempo que hemos estado en estos minutos y queríamos dar un brevísimo testimonio. Hermano Mauricio, tú sabes las peticiones que te compartimos y cuando preguntaban los hermanos qué podemos hacer para el trabajo misionero en tiempo de crisis como lo que está habiendo esta pandemia, yo creo que siempre hemos estado en alguna forma, en alguna crisis a la que Dios pues nos está llamando a seguir invirtiendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que está a nuestro alcance para la expansión del evangelio en otra cultura, en otro idioma. Recuerdo el testimonio que dijo nuestro hermano sobre Uganda. Nosotros estamos convencidos de eso cuando nos tocó hacer ese mismo trabajo entre los campos de refugiados
de Uganda con los sudaneses. Para llegar ahí fue todo un desafío para mi esposa, para mí. Estábamos en un tiempo de crisis muy terrible, pero Dios permitió de que con la venta que hicimos de nuestra movilidad, de nuestro automóvil, podamos alcanzar para todo el tema de los viajes y ahí servir. Estábamos en un tiempo de crisis, pero lo que estaba a nuestro alcance lo pusimos en la obra del Señor y Dios siempre fue muy fiel. Al llegar ya a Bolivia, continuamos en una etapa muy difícil, pero teníamos que viajar por muchos lugares, en muchas comunidades, especialmente en el norte del país, en el Beni, en lugares muy difíciles, donde el camino es muy duro y difícil, muchas horas de viaje, y ya Dios había provisto otra movilidad para poder hacer ese viaje, y lo hicimos con gozo. Al retorno, después de haber cumplido nuestro trabajo en muchos lugares, pues tuvimos un accidente muy duro, muy difícil. Perdimos completamente esta otra movilidad, se desechó totalmente por el terrible accidente, pero vimos la provisión de Dios en su cuidado, en su protección, cómo Dios nos cubrió con sus ángeles en el momento más duro del accidente. El accidente ocasionó que la movilidad se perdiera por completo, no se puede recuperar, quedó inservible la movilidad, esta otra movilidad. Pero vimos que la provisión del Señor fue en su cuidado, en su protección, y toda mi familia, con mis niños pequeños, mi mamá, mi esposa, que estábamos ahí retornando de muchas semanas de viajar por las comunidades en nuestras subdirectivas allá en el Beni, pues vimos su provisión. Y como dijo nuestro hermano, yo creo también que la promesa de Dios en su palabra de su provisión, aún en el tiempo de crisis, sigue vigente. En estos meses hay muchos que piensan que el trabajo de forma virtual es mucho más liviano que el trabajo físico, pero creo que es bien exhausto el trabajo en esta época virtual. En estos 4 meses, como en otros lugares, hemos llegado a una etapa de crisis. Nuestro sostenimiento económico mediante nuestro trabajo aquí pues quedó totalmente en una crisis terrible. Actualmente estas semanas estamos con 0 apoyo económico de lo que normalmente recibíamos, y siempre hay de los hermanos como los amigos de Job y los de Pablo, y con eso quiero terminar. Los amigos de Job nos dicen en algún momento, ya han pasado 100 días de pandemia, ¿qué han hecho ustedes? No han trabajado nada, sin saber cómo es el arduo trabajo que estamos haciendo. Solo nos echan piedras en el camino, nos dicen 100 días ya ha pasado, ¿qué han hecho esos directores? No trabajan, no hacen nada, pero no nos dan ni nuestro sustento económico, no nos hace una llamada para preguntar cómo está la familia, qué está comiendo o no. Ahora en esta época hemos aprendido nuevamente a revitalizar nuestra comida, por ejemplo, cocinando a leña, cocinando nuestros propios panes en el hornito, y siempre Dios ha sido fiel. Hay esos amigos de Job que nos van a querer desanimar, pero también están los amigos de Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice, aún en medio de la crisis, en Filipenses 4:19, y esto, el contexto se cumple en los que invierten en la obra misionera, con lo que tienen, con lo que está a su alcance. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque aún en medio de esta necesidad, con lo que hace 4 meses orábamos con nuestro hermano Mauricio y su familia, no ha faltado para que siga saliendo las transmisiones, para tener el internet disponible. Increíblemente Dios ha alargado esa provisión de alimentos, lo que nos preparamos, que dure varias semanas, varios meses. Hemos visto la mano de Dios estos meses. Y con eso, hermanos, les animamos a que, si aún la crisis fuera más dura en lo que viene, la post-pandemia, sigamos cumpliendo con ese corazón misionero. Dios va a ser fiel y justo en proveer para todas nuestras necesidades, como ha expuesto nuestro hermano, porque dice su palabra que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias, hermano Jorge, siempre es bueno tenerle a usted. Y mi hermano Fran, muchas gracias de verdad, y a cada uno de los que hicieron. Quería terminar con este pequeño reto. Adelante. Me acaba de llegar de nuestros amigos. Llevo 20 años, 25 trabajando en España. España tiene la peculiaridad que es el país del mundo que menos cristianos
tiene, no sé si usted lo sabe. Hay números extraños porque a veces incluimos una población inmigrante que no es española, pero las últimas cifras oficiales en España ponían que en total la cantidad de españoles cristianos hace unos 5 años atrás era un 0.05%. Este año llegó la información que es un 0.04%. Hay menos españoles convertidos que hace 5 años atrás. El español no recibe al norteamericano. El europeo en general no lo recibe. Pero la fuerza hispana tiene la capacidad, si lo hace bien, no va a llevar el evangelio hispano, va a llevar a Cristo y a la palabra, a España. Hemos visto obras crecer en España. Hay un gran reto por el frente, que Dios está llamándonos en este tiempo que otros no pueden hacerlo, pero nosotros los hispanos podemos hacerlo, si llevamos a Cristo, ¿verdad? Así que, hermano, hay muchas áreas, hay muchos retos, y siempre la pregunta que va a quedar en el aire en cada sesión es, ¿cuál es mi parte? ¿Dónde yo estoy en esa historia? Amén. Gracias, Mauricio. Bendiciones. Gracias, un privilegio este foro y acá en Puerto Rico, ¿verdad? En medio del COVID, siempre a las órdenes en lo que podamos. Bendiciones. Sí. Y nos vemos el miércoles que viene, ¿verdad? Sí, quiero decirles 2 o 3 cositas antes de cerrar. Uno, con respecto a España, tenemos en nuestra audiencia a Maureen Durán, que ha sido parte de nuestro equipo por muchos años. Desde que el tiempo que llegamos a Costa Rica, Dios te usó, Maureen, como un ángel para nuestra familia y para nuestro ministerio, para echar raíces allí. Pero luego el Señor la llevó a ella y a su esposo con su deseo de estar más tiempo en España, pero de hacer ministerio en España. Casi 3 años creo que estuvieron por allí. Entonces, eso que usted dice, wow, es difícil la situación en España. Es duro, están cerrados al evangelio de una manera increíble. Sí, así que hay mucho trabajo que hacer. Exacto, qué bueno cuando hay hombres y mujeres de Dios, y los hay en esta audiencia, todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de ustedes, que están diciendo, Señor, como Isaías, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Quiero decirles también, y porque ya estoy recibiendo mensajes de varios hermanos, o que se habían inscrito y no pudieron asistir porque les pasó algo, o que no les llegó el enlace a Zoom. Vamos a enviar el enlace a Zoom cada vez, incluso vamos a usar este mismo enlace la próxima vez para que sea mucho más sencillo, pero vamos a enviar también por correo un enlace para esta grabación por si ustedes quieren verla de nuevo o tienen a alguien con quien la quieren compartir de manera segura. O sea, cuando digo seguro, por WhatsApp, o que es alguien que usted conoce, o por correo electrónico. Y los que no estuvieron al principio y tienen todavía unos minutos, voy a poner solamente alguna información sobre Comina y con eso cerramos. Pero gracias. No sé si mi esposa Rosalía quiere cerrar en oración. Abre tu micrófono o déjame, y si puedes cerrar este tiempo en oración, y apenas ella termine la oración, ponemos una presentación muy corta de Comina, que es automática, y con eso quedaríamos despedidos. Adelante. Okay. Oremos. Señor, gracias, Padre, bendito eres, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de tener esta capacitación, este seminario, Señor, con todos estos retos, Señor, con todas estas experiencias que hemos escuchado, Señor, con toda la necesidad que hay de ir, Señor, y hacer tu mandamiento, Señor, de que las personas te conozcan, Señor. Esa gran comisión que nos dejaste, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te plació que seamos parte de la historia, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor, para ese plan de redención, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender a través de seminarios como estos, Señor, cuál es el propósito final, Señor. Como decía el hermano, cuál es el capítulo final. Ciertamente, Señor, te plació llamarnos, Señor, te plació salvarnos, Señor, rescatarnos a nosotros, pero con un plan final, Señor. Y el plan, Señor, es que cada uno te conozca, Señor. El plan es que nadie se pierda, Señor. Y el plan es para que tus propósitos se cumplan en este mundo, Señor. Y cada uno, Señor, desde donde estamos, desde la experiencia que nos has dado, las capacitaciones, aún, Señor, un tema que hemos hablado mucho en esta mañana, la nacionalidad que tú nos has dado, Señor. Nacimos en un país con un propósito, Señor. Somos ciudadanos de ese lugar porque a ti te plació, porque nada de nuestra vida está ajena a ti, Señor. Entonces, Señor, ¿qué podemos hacer con esa nacionalidad que nos has dado, con ese pasaporte que tenemos, que ostentamos, Señor? ¿Cómo podemos usar esto, Señor,
para ser de bendición a otros, Señor. A tantos y tantos, Señor. Hablamos aquí, Señor, de migrantes, de cómo las migraciones, las diásporas, Señor, son cada vez más grandes. Y esto no es nuevo, Señor. Las diásporas son desde la historia, Padre. La gente se mueve por muchas razones. Hay migraciones voluntarias, involuntarias, Señor, pero tú tienes todo eso bajo control, Señor. Esas migraciones, Señor, tú las usas con propósito para que muchas personas te conozcan, porque de otra manera las personas no se hubieran movido, Señor. Pero en ese movimiento, Señor, tú usas eso con propósito para que las personas vengan y te conozcan, Señor. Gracias, Señor, porque mueves a la gente, y la gente puede compartir de ti, de tu palabra, Señor, del amor que tú tienes con nosotros, Señor, cambiándoles el mensaje, cambiando su vida, Señor. Tú eres el único que lo puedes hacer, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que bendigas al hermano Fran, Señor, que sigas bendiciendo su vida, Señor. Gracias por este tiempo y este seminario que él se ha dispuesto, como él dice, que quizá no tiene el tiempo, pero tú le has puesto en su corazón, Señor, que él comparta con nosotros estas 8 semanas. Gracias por la experiencia que le has permitido vivir, porque el compartir con nosotros eso enriquece, Señor, nos anima y nos reta, Señor. Gracias, Padre amado, y permite que podamos continuar estas 8 semanas respondiendo a ese reto que tú nos haces, Señor. Y que podamos seguir capacitándonos, Señor. Gracias por esta bella oportunidad que tenemos cada uno, Señor. Y gracias porque la tecnología funciona, gracias porque es un medio, un aliado, para que nosotros estemos aquí juntos, reunidos desde diferentes países y lugares, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bendiciones, Dios los bendiga. Amén, hermano. Yo me retiro porque tengo otra cosita ahora, pero bendiciones. Bueno, que esté bien. Amén, amén. Vamos a hacer algo y que los que van a ver la presentación la puedan ver. Bendiciones a toda la familia misionera hispana de los Estados Unidos. Comina se complace en tener un contacto pequeño con ustedes a través de este video y dejarles saber que aunque el mundo entero está cambiando y todas las cosas cambian alrededor,
La misión sigue siendo la misma, Dios sigue siendo el mismo y nos estamos preparando y adaptando para continuar nuestro trabajo de movilizar, equipar y conectar a la iglesia hispana con las etnias no alcanzadas de maneras diferentes, por nuevas vías. Así que no queremos cancelar nada, solo queremos adaptar y ajustar todo lo que venimos haciendo para que pueda seguir fluyendo. De esa forma, Iniciativa 21, que este año estaba planeada para ser en Miami los días 26 al 28 de septiembre, tiene que ser de manera virtual. Y vamos a hacerlo en un solo día, el sábado 26 de septiembre. Marque esta fecha, sábado 26 de septiembre, de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Los mismos conferencistas que vamos a tener van a estar participando online. Vamos a tener también grupos pequeños para debatir, compartir y luego muchísimos talleres que haremos uno cada mes. Vamos a llenar el año de instrucción, de equipamiento, de seguimiento a todo este mover del conocimiento acerca del discipulado transcultural. Cómo discipular discípulos globales desde la iglesia, cómo equipar la iglesia para preparar esta calidad de seguidores de Jesús y cómo enviarlos a otras culturas a pesar de la pandemia, a pesar de todas las regulaciones que hay. Así que ánimo, marque ese día 26 de septiembre de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Le va a estar llegando información a través de su correo electrónico acerca del registro. Y quiero dejarles saber que todos los que ya se habían registrado para el evento presencial en Miami, pues su cancelación es posible. Le damos 3 maneras posibles de hacerlo. Si usted quiere recibir el reembolso completo, la cancelación total de su registración, pues con mucho gusto va a recibir en el correo electrónico instrucciones, déjelo saber y vamos a enviarle su reembolso total. Si alguien quiere ya dejar la registración para el evento virtual del 26 de septiembre, pues también se le reembolsará la diferencia. Si alguien quiere dejar una ofrenda como parte de su reembolso, sabiendo que ya hubo gastos para el evento y que esto realmente es un desafío grande que Comina tiene que enfrentar financieramente hablando, lo vamos a agradecer mucho. Y algunos hermanos han sentido también dejar toda su registración como ofrenda para el movimiento. Así que tenga libertad en su corazón lo que quiera hacer. Nosotros vamos a seguir adelante con el apoyo de Dios y de ustedes. Así que le recordamos, marque la fecha, 26 de septiembre de 1 a 6 de la tarde. Virtualmente estaremos celebrando Iniciativa 21. No se lo pierda, invite a otros. Ahora podemos llegar a muchas más personas. Ahora podemos llegar más lejos. Bendiciones.